La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión. Venid con nosotros y le haremos bien. La palabra que estamos para ver desde la historia. Con el pastor Rubén Villarreal. Acompáñenos. Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de obras, cuando hablamos del Evangelio. Y la fe, cuando hablamos de fe quiere decir seguridad o confianza. Y sobre todo para nosotros como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir seguridad, confianza en Dios y en lo que Él dice. Right? So, cuando hablamos de que tenemos fe, hablamos de que estamos seguros en Dios y en lo que Dios dice. Tenemos confianza en Dios y en lo que Dios dice. Y todos tenemos fe. Y depende dónde ponemos esa fe. Muchos tuvieron fe en la banca, ¿verdad? Siempre lo digo, te sentaste y no te fijaste si te iba a soportar o no. Tuviste esa confianza de que pues aquí me voy a sentar y aquí me voy a quedar, ¿verdad? Pero en la misma manera, parte de nuestra creencia es de poner esa fe, nuestra creencia es de poner nuestra fe y confianza en Dios y en lo que Él dice. La otra cosa es que vamos a ver varias veces en la enseñanza de hoy esta tarde la palabra evangelio, y evangelio, y evangelio. Vamos a ver textos muy conocidos que hablan del evangelio. Y cuando hablamos del evangelio, pues la palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas, en inglés the good news, the gospel, the good news. Pero cuando hablamos del evangelio debemos de entender qué son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es de que somos nosotros salvos por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él murió en esa cruz, fue sepultado, 3 días después Dios lo levantó entre los muertos. Dice Hechos que se pasó 40 días con sus discípulos después de su resurrección, mostrando, dando evidencia que vivía. Y de ahí ascendió a los cielos y en este momento está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y el Evangelio, dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Right? ¿De qué somos salvos? Pues somos salvos de la muerte. Él nos da vida eterna. De que somos salvos del infierno, en vez de pasar una eternidad alejado de la manifestación de la presencia de Dios. Nuestra esperanza en Jesucristo, en su muerte y resurrección, es de que un día estaremos por la eternidad en su gloriosa presencia, en His glorious presence. So, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos a nosotros, para rescatarnos. La última palabra es obras, en inglés works. Y la definición de obras es cualquier cosa realizada a mano, arte, industria o mente. Quiere decir algo que el hombre hace, o realiza con sus manos, por medio de arte, por medio de industria, o en su mente. Y es diferente de poner fe en Dios, de poner nuestra confianza en Dios, de que Él es el que lo está realizando, Él es el que lo ha hecho. ¿Okay? Hace 500 años, de este año, 500 años atrás, he hablado esto unos domingos de que celebramos este año 500 años de la Reforma Protestante, la Reforma de donde hombres inspirados por la palabra de Dios se les abrieron los ojos. Quizás el hombre más famoso de todos, un hombre conocido como Martín Lutero en Alemania, se le abrieron los ojos y entendió que la salvación no era por ser parte de una religión.
Y la salvación no venía por obras de que pues les decían que hagan esto y hagan el otro. La palabra indulgencias, ¿verdad? De penitenciarías. La salvación no venía por medio de esas cosas, sino que realizó que la salvación venía por fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que tú y yo podemos hacer que nos hace merecer la fe, a merecer la salvación, afuera de poner nuestra fe en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a morir en esa cruz para nosotros. ¿Ok? Vamos, estamos en Gálatas capítulo 1. Amén. Dice el versículo 6, vamos a leer del versículo 6 al versículo 8, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir todos juntos, evangelio diferente. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. ¿Qué es lo que quieren pervertir? El evangelio de Cristo. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro que evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Right. En inglés, esta primer porción diría yo, stick to the gospel. Right. Stick to the gospel quiere decir, pégate al evangelio. Right. Pégate al evangelio. Lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Debemos de pasarnos tiempo en los evangelios. Debemos de tener un buen entendimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es más, unos de ustedes cuando dejaron cierta religión y se unieron su corazón, pusieron su fe en Jesucristo, les empezaron a llamar evangélicos. Eres un evangélico. Nos les preguntan qué religión eres o de qué eres, y en vez de decir soy cristiano, nos dicen soy evangélico, right? I'm evangelical. Y evangélico quiere decir que entendemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en días, desafortunadamente, donde hay gente en la iglesia, años en la iglesia, y no conocen el evangelio de Jesucristo. Mi hermano, el predicador Roberto Lee Villarreal, hace unas semanas atrás estaba dando una enseñanza, y en su enseñanza hablaba de que lo habían invitado a predicar en una iglesia, y después de su predicación hizo un llamar al altar, y entre los que vinieron a entregar sus vidas a Jesucristo era el mismo pastor de esa iglesia. Estaba pastoreando el hombre y no conocía el evangelio. Didn't know the gospel. Hoy, esta mañana, como casi todos los domingos en la mañana, me enseño en una clase de escuela dominical de grados 11 y 12 y de la universidad. Quiere decir que esos alumnos son de 17, 18 años de edad o un poquito mayor que eso. 80-90% de ellos se han creado en una iglesia evangélica. Yo hago la pregunta: who knows what is the gospel? ¿Quién sabe qué es el evangelio? Y la mayoría se me quedan viendo como si les estoy hablando en el chino o algo, right? Like I'm speaking Chinese. Si hay algo que nosotros debemos de saber y entender y tener un buen entendimiento de, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. It is the gospel of Jesus Christ. Esta iglesia, la iglesia de las Gálatas, Pablo los había ministrado, les había entregado el evangelio, y en poco tiempo se habían levantado unos hombres y habían venido, y esos hombres los perturbaban tratando de añadir al evangelio de Jesucristo. Versículo 6 dice: sin embargo, se me volteó la página. Versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. We need to know the gospel. Hay una religión,
es una de las religiones hoy en día que está creciendo más rápido en el mundo. Es la religión de los musulmanes. Y si tú agarras un musulmán, vamos a decir 20 años de edad, que se crió en esa religión toda su vida, sus padres son musulmanes, él desde chiquito musulmán, y escoges una iglesia, así cualquier iglesia cristiana, y agarras un muchacho de 20 años de edad que se ha criado en la iglesia. El musulmán va a saber lo que él cree. Va a saber lo que él cree. Va a saber lo que está en el libro que ellos estudian, conocido como el Corán. Pero hoy en día, aquí en los Estados Unidos, eres un joven, 20 años de edad, toda su vida en la iglesia, y no conoce la Biblia. Le dices, vamos a Génesis, y anda buscando allá por Apocalipsis. Le dices Apocalipsis y anda allá en el Antiguo Testamento. Le preguntas qué es el Evangelio y cree que quiere salir en el show del Walking Dead como un zombie. Necesitamos saber de qué se trata el Evangelio de Jesucristo, porque la salvación está en el Evangelio de Jesucristo. Salvation is in the gospel of it. Y por eso hay gente tan perdido. Su enfoque está en un hombre, su enfoque está en una iglesia, su enfoque está en una religión, su enfoque está en una denominación, o su enfoque está en algún sentir, y que me siento bien aquí, me siento no, y que siento esto y siento lo otro, en vez de entender que nuestro enfoque debe de estar en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. That is the gospel of Jesus Christ. El versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 30 años, 40 años después de la ascensión de Jesucristo. Quiere decir que la iglesia estaba en su infancia. La iglesia estaba en su infancia. Nosotros estamos 2000 años, podemos decir más o menos unos 2000 años después que se escribió Gálatas. Muchos años atrás el pastor predicó una enseñanza, nunca se me olvida el título, porque se aplica a muchas cosas. El título era, los hubo, los hay y los habrá. Hubo los que estaban perturbando y tratando de añadir o quitar al evangelio de Jesucristo. Los hay en el día de hoy, hombres, mujeres, que están perturbando y tratando de añadir o quitar al evangelio de Jesucristo. Y los habrán. Por eso debemos de tener un buen entendimiento del evangelio. Por eso debemos de saber qué es el evangelio. That's why we need to know, we need to understand what the gospel is about. ¿Por qué? Porque eso sí es cosa seria. It's a serious thing. Yo no tengo televisión en mi casa, tengo una televisión en mi casa, pero no tenemos cable o lo que sea, ¿verdad? No el televisión. Pero sé que en las noticias pues ahí andan huelgas y la gente está enojados de esto y medio mundo enojado de lo otro. Y tú hablas con la mayoría de esa gente, ni saben de lo que se andan peleando. Porque aquel dijo, o porque yo siento, y etc. Y esas cosas de lo que se están peleando, unos estatuas, como el año pasado, 2 años atrás, o 5 años atrás no eran racistas, ahora sí, no entiendo eso, pero es otro tema para otra noche. Ahora sí, de repente sí, símbolos de racismo. Y esas cosas los ponen o los quitan, esos amargados siguen amargados. La gente me habla, y que racismo, yo no creo en el racismo, ¿sabes por qué? Porque si todos fuéramos rojos, o amarillos, o verdes, esa gente que tienen discriminación, si no fuera por raza, fuera por otra cosa. ¿Tú crees que de repente se van a hacer buena gente y mira, muy amables y todo, si todos fuéramos chinos? No.
Y la gente pone su concentración y su esfuerzo en cosas que no valen la pena. Hay hogares que se están dividiendo y se están peleando por algo de 20 años atrás, por favor. O andan amargados por algo que pasó, que mira que la suegra no me saludó. Pues andaba enferma, ¿qué quieres, verdad? Hay gente en la iglesia que el pastor pasó y no me saludó. ¿Viste cómo es? Pues a mí andaba de carrera. O la hermana me hizo una cara, pobrecita, la única cara que tiene. ¿Qué quieres que haga? Pero esto sí vale la pena. Esto sí es importante. Todo lo demás, todo eso son niñerías, right? And that's kids stuff. Te vas a encontrar cara a cara con el juez de jueces. One day you'll find yourself face to face with the judge of all judges. Y va a importar en ese momento si conocías del evangelio, si guardaste del evangelio, si vivías en el evangelio, si exaltabas del evangelio, si predicabas del evangelio. It's gonna matter si estamos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. So tenemos que tener cuidado. Si hay algo que debemos de ser celosos por, debe de ser el evangelio de Jesucristo. No pasa un mes que no recibimos aquí en la iglesia o en el radio 2, 3 o 4 llamadas cada semana. Hay veces semanalmente, hay veces varias veces por semana, hay veces en cada 2 semanas una llamada. Y que Julano va a estar en el pueblo. Y Julano va a estar en el pueblo. Yo no los conozco, honestamente. Me hablan como si los debo de conocer. Unos predicadores, otros evangelistas, otros cantantes, y que Julano va a estar y lo deben de tener. Y mira, pues, es muy raro que alguien se para aquí a dar la palabra. ¿Por qué? Porque en esta iglesia hay 2 personas responsables por lo que se predica de este púlpito. Y si le están añadiendo o quitando al evangelio de Jesucristo, somos responsables. Y somos celosos en ese aspecto. De que tenemos que entender que no es como te peinas el pelo, o no es que si te pones botas o no te pones botas, o te afeitas o no te afeitas, o que los hombres se sienten acá o allá, o que no comes comida, o que guardes este día, o que te bautizaron mal o bien, o lo que sea. No tiene nada que ver con esas cosas. Lo que tiene que ver es con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. What it is all about is about the gospel of Jesus Christ. Y si estamos concentrados en el evangelio y no en otras cosas, vamos a ver que todo lo demás va a caer en su lugar. Everything else will fall into place. Dice el versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema quiere decir maldecidos. Hay una maldición cuando jugamos con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. There's a curse when we play around, when we mess around with the gospel of Jesus Christ. Debemos de tener cuidado. We need to be careful. Vamos al capítulo 3. En el capítulo 3, Pablo hace unas preguntas. Pero antes de hacer su pregunta, a la iglesia de los Gálatas les habla fuerte. He speaks to them tough. No. Si un pastor diría lo que Pablo le dice a los Gálatas, no, pues medio mundo se ofende. Esto es qué tan serio es el evangelio de Jesucristo. This is how serious the gospel is. De que Pablo dijo: a mí no me vale si ofendo o no ofendo. Esto es la verdad. Y en el versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos. Y esa palabra insensatos literalmente quiere decir que les llamó tontos. ¿Sí les dijo? Tontos. ¿Por qué? Porque en tan poco tiempo ya estaban dejando el evangelio de Jesucristo
para otras cosas, añadiéndole al evangelio. Brutos, como dice el pastor, cretinos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tontos? No levanten sus manos, no levanten sus manos, ¿verdad? No levanten sus manos. Hay veces cuando estoy con los jóvenes, hago una pregunta así, ¿verdad? Y siempre hay ese joven, ¿verdad? Que quiere ser el chistoso y levanta su... Y le digo, bueno, pues quizás andas hablando la verdad, andas bromeando, pero hay un poquito de verdad, right? You know, like that. Pero no, aquí no, ni en la audiencia de Radio Aleluya, ni en la audiencia de Aleluya TV, ¿verdad? No somos tontos. En inglés la palabra es foolish. We aren't fools. No vamos a permitir que alguien nos saca del camino de nuestro Señor Jesucristo, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Insensatos, tontos, si creemos que alguna obra nos puede salvar afuera de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fueron las últimas palabras de Jesucristo en la cruz? Consumado es. En inglés, it is finished. ¿Qué quiere decir consumado es? ¿Quiere decir ya? Sí, ya. En inglés decimos done deal. Done deal, ya. No dijo consumado es y. No dijo eso. No dijo it is finished and. No dijo consumado es y hay que hacer esto y el otro. No. Tenemos que poner nuestra fe en el que dijo consumado es. Tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. Tenemos que poner nuestra fe, nuestra seguridad en el Hijo de Dios. We need to put our faith and our confidence in Jesus Christ, the Son of God. Y en lo que Él dice, así empezamos, que es la fe, la definición, seguridad, confianza en Dios y en todo lo que Él dice. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo en la cruz? Consumado es. ¿Tienes fe en Cristo Jesús? Yes. ¿Crees que consumado es? Do you think it is finished? Amen, amen, amen. Cristo Jesús hizo la obra. Ahora, Pablo se está preparando para dar una serie de preguntas. Y en estas preguntas, las preguntas son lo que le decimos retóricas. En inglés, rhetorical questions. Y retórica, alguien que hable, en inglés decimos rhetoric, es alguien como que tiene ese don para hablar y sabe cómo usar ejemplos y sabe cómo describir cosas, donde toca el corazón de los hombres, donde nos hace entender ciertas cosas, donde pinta un retrato que es un don a poder hablar así. Entonces, cuando uno usa preguntas retóricas, son preguntas que no necesariamente buscan una respuesta, sino que son preguntas que nos están diciendo algo. Pero una pregunta normalmente nos hace escoger. Una pregunta regular nos va a hacer escoger una respuesta. Pero una pregunta retórica, rhetorical question, es una pregunta que nos está diciendo algo. Es como en inglés le preguntan algo a alguien y él es bien confiable y sabe que la respuesta es sí, y le preguntan, ¿tú puedes hacer esto? Y él dice, sí, tan seguro como que el sol se va a levantar en la mañana, ¿verdad? Sería igual que él diría, le preguntan, ¿tú crees que puedes hacer esto? Y él dice, ¿tú crees que el sol se va a levantar mañana? ¿Verdad? O sea, la respuesta es que sí. A mí me gusta tomar Dr. Pepper. Ordené mi hamburguesa, papas fritas, y me dice la muchacha, y para beber le digo Dr. Pepper, y me dice, ¿is Mr. Pibb okay? ¿Está bien Mr. Pibb? Y le digo, ¿está bien para ti dinero de Monopoly? Right? You know, Monopoly money okay with you? Se me quedó mirando, le digo, no, ando jugando, mejor tráeme agua con limón. ¿Qué son las preguntas que hace? Dice allí
en el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ok, vamos al versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta obvia es por el oír con fe. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? 3. Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vamos a brincar al 5. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo que les está preguntando es cómo recibieron el Espíritu. ¿Recibieron el Espíritu por las obras? Y más específico, obras de la ley, quiere decir allí las reglas que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Recibieron el Espíritu así? ¿O recibieron el Espíritu por la fe? La respuesta es por la fe. Ya les pregunta, el que suministra el Espíritu, el que nos da el Espíritu, ¿nos lo dio porque estábamos guardando algo, haciendo unas obras, o nos lo dio por nuestra fe? Y la respuesta es por la fe. La mañana me recordaba, vino a mente mientras que leía esta porción en la casa de Cornelio, allá en Hechos. En la casa de Cornelio se les predica el Evangelio. Parte de nuestra fe, mandamiento de Jesucristo, nosotros lo hacemos en esta iglesia, es de que bautizamos. We baptize. Tú eres un pastor, tengo que bautizarme para ser salvo. Pues los salvos se bautizan. Los salvos se bautizan. Pero la casa de Cornelio ni oportunidad tenían de bautizarse. O sea, algo sucedió antes de que ellos fueron bautizados. Recibieron el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu. They were filled with the Holy Spirit. ¿Qué es lo que nos muestra? Es de que nosotros necesitamos algo en esta vida. Esta vida es difícil. Hay luchas, hay pruebas, hay contratiempos. A mantenernos en el Evangelio es difícil. Hay luchas, hay pruebas, hay contratiempos. Y usando la fuerza de tu mente, o usando la fuerza de tus manos, o usando la fuerza de tu voluntad, o usando la fuerza de tu corazón, vas a fracasar. You're going to fail. Necesitamos algo más. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos ese Espíritu? Lo recibimos por la fe. Lo recibimos por la fe. We receive it by faith. It is by faith that we receive it. La mayoría, no digo 100%, la mayoría de la gente, cuando hablan en lenguas, especialmente muchos su primera vez, la mayoría, ¿dónde sucede? Sucede en la iglesia. It happens in church. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia? ¿Qué es lo que venimos a recibir en la iglesia? Palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Fe viene por el ¿qué? Por el oír y oír la palabra.
Estamos en la alabanza y adoración, donde en la mayoría de las ocasiones cuando alguien habla en lenguas o son llenos del Espíritu Santo en un servicio, normalmente sucede durante la alabanza y adoración. Estamos cantando, estamos meditando ¿en quién? ¿A quién? Estamos cantándole a Dios, estamos meditando en Dios. En otras palabras, en esos momentos estamos poniendo nuestra confianza en Él. Estamos creyendo en Él. Estamos meditando en Él. Estamos poniendo nuestra fe en Él. ¿Y qué pasa? Muchos reciben el Espíritu en ese momento. Es más, es muy común después de un servicio o aún en el año nuevo, es muy común escuchar personas dar testimonios y dicen: pastor, mientras que estaba cantando, mira, algo calentito y fui sanado. Otros: pastor, ni cuenta me di, yo andaba allí alabando, andaba adorando y mira, de repente me di cuenta y ese dolor se me desapareció. La fe. Por la fe viene el Espíritu. We get the Spirit. Okay. Pero tenemos nosotros, vamos al capítulo 2, tenemos que tener un entendimiento. We have to have an understanding. Y este entendimiento no todos lo capturan. Es más, por mucho tiempo fue un misterio. It's a mystery. La iglesia de Colosenses se les dijo: este era un misterio. This was a mystery. Un misterio. Y el misterio que ahora para nosotros ha sido revelado. En otras palabras, este misterio para nosotros ahora lo entendemos. Este misterio ahora lo conocemos. Hay unos que lo conocen pero no lo entienden. Hay una diferencia, ¿verdad? O conocen del ministerio pero no lo capturan, no lo ponen en práctica. Anoche en la enseñanza hablaba de que debemos de entender que Dios nos da gracia y favor. Pero no todos operan en esa dimensión de la gracia y favor de Dios. Es tuyo, it's yours. Pero no todos operan en ese movimiento. Les platicaba a mí, es un servidor. Obviamente yo no domino el español. Pero aquí hay 3 personas, testigos. Estábamos comiendo en un restaurante el viernes. Ya para irnos iba al baño y se me quedó viendo un señor y me dice: Dios te bendiga, pastor. Yo sabía que no venía a la iglesia, fui y me acerqué y me dice: tus mensajes son de bendición para mi esposa. Pues, lo que tú y el pastor predican son de bendición para nosotros. Right? Y lo eres. Yo puedo entender él. Es mi pastor favorito, es el predicador favorito, ¿verdad? Mío, pero mí. Pero les digo algo: toda mi vida, mis papás han metido en mi mente y en mi corazón que yo tengo la gracia y favor de Dios sobre mí. Right? All my life. Yo antes de subirme aquí, mi oración allá es: Dios, deme gracia y favor delante de tu pueblo, y sobre eso gracia y favor delante de ti. Pero no todos operan, es para todos, pero no todos operan en esa dimensión. No todos entienden el poder, la potencial que tienen en este misterio que ha sido revelado hacia nosotros. Dice el capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tú y yo juntamente es crucificado con Jesucristo.
Ya no vivo yo, mas vive Él en mí. El misterio es esto que ha sido revelado a nosotros, que Cristo Jesús está en ti. Jesus Christ is in you. Y otras porciones dice, y tú estás en Él. Cristo Jesús está en ti. Jesus Christ is in you. Que tú y tu pareja andan alegando, antes de abrir tu boca, recuérdate que Cristo Jesús está en ti. Que allá en el trabajo tienes problemas con el mayordomo o con los compañeros del trabajo, tienes que recordarte que Cristo Jesús está en ti, juntamente con Él estás crucificado. Para las hermanas casadas hay un otro hombre por allá que te anda mandando mensajes o te anda haciendo guato, como decimos por acá. O por los hermanos casados hay otra allá que yo, no, si tú fueras mi esposo, yo sí te hago tortillas de harina todos los días y esas cosas. Don't believe that. Antes que tú abres tu boca, before you open your mouth, antes que tú respondes a ese mensaje, before you respond to that message, recuérdate que juntamente con Jesucristo eres crucificado y ya no vives tú, sino Cristo Jesús vive en ti. It is no longer you, but it is Jesus Christ who lives in you. Jesus lives in you. Cristo fue crucificado. Cristo hizo la obra. Y nos tenemos que preguntar, why? ¿Por qué? A-M-O-R, por amor. Dios te ama tanto. El Padre Celestial nos ama tanto que todo depende de la obra que hizo su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en su muerte y resurrección. En Jesus Christ. Versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sabes lo que está diciendo? Es que si dependiera de las obras, Cristo murió en vano. ¿Murió Cristo en vano? No. ¿Murió Cristo en vano? No. Si tú pones tu fe en Cristo Jesús, pones tu confianza en Cristo Jesús, pones tu seguridad en Cristo Jesús, oh, no fue en vano, fue para tu salvación, fue para vida eterna, fue para vida en abundancia y fue para una nueva vida. ¿Qué es el mensaje hoy esta noche? Es un mensaje sobre la fe y obras. So, pastor, ¿qué de obras? What about works? ¿Debemos de tener obras? Yes, claro que sí. Santiago nos enseña que fe sin obras está muerta. James shows us that faith without works is dead. Entonces tenemos que entrar en donde está el detalle. Y el detalle está en el por qué. Las obras que hacemos, en el por qué, en la motivación. Las obras que hacemos, debemos de dar obras. Pero ¿qué es el por qué? ¿Qué es la motivación? Yo creo que como salvos debemos de venir a la iglesia. Debemos de dar ofrenda. Debemos de dar fruto de gente piadosa. Debemos de vivir vidas piadosas. La gente nos deben de ver nuestros hechos, deben de ver nuestro comportamiento y decir, ese es seguidor de Jesucristo. Pastor me platicaba, no sé cómo andábamos platicando de los mormones y me platicaba de que había visto un reportaje y el FBI y el CIA y otros departamentos de policía andan agarrando a muchachos jóvenes de los mormones para entrenarlos a ellos y los están usando para ir, ¿cómo se dice? Encubiertos, undercover. El razón es porque hoy en día muchos policías que andan mandando a ser policía encubierto, que andan allá entre los que andan vendiendo drogas o armas o esas en la prostitución o ahorita hay este mover de andan
andan secuestrando a niñas y a jóvenes, y de ahí las andan usando para el sexo, pero los andan moviendo, son esclavos hoy en día. Aquí en este país está sucediendo eso. Y muchos de los policías que mandan encubiertos para ir y tratar de encontrar a esos bandidos se andan corrompiendo. Ellos mismos se andan haciendo bandidos. ¿Cómo la ven? Y estos departamentos de policía están agarrando a estos jóvenes mormones porque saben que la mayoría de ellos no van a ser corruptibles como los demás. Lo mismo se debe decir de la iglesia de Jesucristo. Lo mismo se debe decir de los hijos de Dios. The same should be said about the children of God. De los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que entendemos que juntamente con Jesucristo somos crucificados y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. So, cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos porque queremos tratar de ganarnos la salvación, pero venimos porque somos salvos. Cuando damos nuestra ofrenda o diezmo, no estamos tratando de comprar la salvación, lo damos porque somos salvos. Cuando testificamos, hacemos buenas obras, no es porque estamos tratando de alcanzar la salvación, lo hacemos porque somos salvos y queremos darle gracias al Dios que nos ha ayudado, nos ha salvado, nos ha guardado y nos ha bendecido. Esa es la razón, en agradecimiento. Y porque Cristo está en nosotros. Jesus is in us. Pero es difícil. Jueves en la noche y domingos en la mañana, normalmente a mí me toca abrir el servicio. Y vamos, normalmente voy en salmo y voy consecutivo, ¿verdad? Un salmo al otro, un salmo al otro. Y allá creo que es como el 73 y el 74, es el mismo autor, Asaf. Y en el 73 y creo que es el 73, 74, don't quote me, ¿verdad? Pero es por allá. Él anda viendo alrededor de él y anda preguntando, mira, y mira todos los malos, y mira como ellos son bendecidos y son alegres, y uno aquí buscando, tratando de servir a Dios, y es difícil aquí, Dios te has olvidado de nosotros. Se anda preguntando todo, es like I don't understand. Y nosotros podemos estar en este mundo viendo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, ver otros prosperar. Ay, porque ellos prosperan, mira yo aquí, y te desanima. Te puedes desanimar. You can be discouraged. Pero hay un punto en uno de esos salmos donde dice, hasta que fui a la casa de Jehová. Until I went to the house of the Lord. Es importante que estemos en la casa de papá. Why? Porque aquí recibimos palabra, y la palabra aumenta nuestra fe, y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante estar en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a los otros que están aquí alabando, adorando y tratando de vivir sus vidas para Cristo, a exaltarlo en toda manera en que se puede hacer, pues te va a animar a ti a hacer lo mismo. It's going to encourage you. Y es importante que estemos aquí para recordarnos que así como somos juntos en la iglesia, somos nosotros la novia. Y un día viene el novio. Un día viene Cristo Jesús. ¿Y para quién viene Cristo Jesús? Viene por la iglesia. He is coming for the church. Es importante que estemos en la iglesia. Dice el versículo 9, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, ¿qué dice? Segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Unos ya se quieren desmayar. Some want to faint already. Vamos a ponernos de pie, pueden cerrar sus Biblias. Unos ya se quieren desmayar. Vean unos hermanos haciendo un trabajo y creo que fue ayer y pues
yo andaba adentro en lo fresco, muy nice and cool, en el aire acondicionado. Y salí afuera y se me hizo fácil ayudarles y andaban moviendo ahí unas bolsas. Yo también agarré unas bolsas, los 20. No, pero me metí en la troca y casi me desmayaba. Oh my goodness, it's hot out there, ¿verdad? Está caliente afuera. Y unos andan en este camino. Y you already want to give up. Lo que anda hablando ahí es de que ya se quieren rendir. You already want to throw in the towel. Ya quieren inventar la toalla y decir, ya quité yo, como decimos acá en Texas, right? I quit. Right? Ya no puedo. No desmayares. No quiteas. No te rindes. No te detengas. Adelante, 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 adelante. No te canses, adelante, no te canses, adelante, porque pronto viene la cosecha. Oh, vamos a cegar. Pronto viene el galardón, pronto vienen las bendiciones, pronto viene la recompensa. Adelante, keep going forward, keep going forward, keep going forward. Pero si dependemos totalmente en nuestras obras y se nos olvida de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, no lo vas a hacer. You're not going to make it. Tarde o temprano te vas a desanimar. Tarde o temprano vas a parar. Pero si mantienes tu mirada en Jesucristo, que dice la palabra que fue fiel y fiel hasta la muerte y muerte de crucifixión, muerte de la cruz, tú vas a ser animado, vas a seguir adelante y no te vas a desmayar. Dios Padre, yo te doy gracias por el privilegio de compartir esta enseñanza. Pongo esta enseñanza en tus manos. Así como tu Hijo amado es el autor y consumador de nuestra fe, sea pues tú el autor y consumador de este mensaje. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. La Iglesia del Pueblo presentó su programa de televisión con el pastor Rubén Villarreal. Si este programa ha sido de bendición para su vida, escríbanos. Queremos saber de usted. 1600 Pasadena Boulevard, en Pasadena, Texas. 77502. Para informes, 713-920-1840. Visite nuestra página www.laiglesiadelpueblo.org.